Bueno, ahora vamos a ver los estudios experimentales. Es una variedad de los estudios prospectivos que se caracteriza porque uno de los grupos es sometido a una acción planeada que llamamos intervención del investigador, mientras el otro grupo sirve de control. La diferencia entre ambos permiten estimar el significado del agente introducido experimentalmente. Entonces, tengo un grupo de control y el experimental, una asignación es aleatoria a un grupo o a otro, normalmente es ciego o doble ciego, es decir, que no sabe ni el participante, digamos, del estudio, ni tampoco el investigador que lo lleva a cabo, quienes están en el control y quién en el experimental. Y el tamaño muestral tiene que ser el adecuado. ¿Cuáles son los principales tipos? El estudio de agentes sospechosos de producir una enfermedad, raro y generalmente con animales. Ensayos de eficiencia en procedimientos, si un procedimiento es mejor que otro, ¿sí? Para curar alguna enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Si es mejor el tomar paracetamol o tomar algún otro medicamento para la cura del dengue. Ensayos de eficiencia de procedimientos terapéuticos y preventivos. Ensayo de procedimientos de exploración clínica, ¿sí? Por ejemplo, en un ensayo para ver si la cloroquina, por ejemplo, es buena para curar el coronavirus. Ensayo de sistemas o programas de atención de salud. ¿Cuáles son las restricciones del enfoque experimental? Las consideraciones éticas, ¿sí? Que hay ensayos que no se pueden aplicar a seres humanos. Acceso a las poblaciones para el uso de muestras. Por ejemplo, el investigar si alguna enfermedad, por ejemplo, alguna enfermedad del agua ¿sí? Entidades nuevas, el costo y problemas metodológicos. Bueno, la utilización de muestras pueden ser aleatorias, ¿sí? O sea, deben ser aleatorias, deben ser representativas del grupo, tiene que tener un tamaño adecuado para considerar las pérdidas y la inferencia a la población de origen, ¿sí? Tiene que ser una muestra representativa de la población a la cual nos queremos referir. Dentro de los estudios experimentales tenemos los ensayos clínicos controlados, las pruebas de campo y los ensayos comunitarios o de intervención. Dentro del ensayo clínico controlado, estudia un nuevo protocolo preventivo o terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, una nueva vacuna. El resultado final del estudio puede ser la reaparición de la enfermedad o su recuperación. Y examina efectos adversos, ¿sí? ¿Cuáles serían los efectos adversos de aplicar alguna medicación o vacuna? Y comprueba las hipótesis causales, ¿sí? La hipótesis que se había planteado, cuáles son sus causas y cuáles serían entonces el resultado final. Bueno, entonces tenemos, en el ensayo clínico tenemos una población en estudio, definimos un criterio de selección, aquellos que pueden ser potenciales participales y aquellos que no cumplen con los criterios de selección. A los potenciales participantes los invitamos a participar, por ejemplo, en una vacuna, ahora la vacuna del coronavirus, ¿sí? Hay a personas que se buscó potenciales participantes y bueno, de esos potenciales participantes vieron a quienes podían incluirse y a quienes no, ¿sí? Dentro de los participantes entonces se le asigna aleatoriamente un grupo, se le va a poner la vacuna y a otro no, ¿sí? Un grupo base de tratamiento y otro de control. En las pruebas de campo se estudia una población sana, supuestamente expuesta a un riesgo. La recolección de la información se realiza en la comunidad. Por ejemplo, una prueba de campo serían, por ejemplo, los testeos que se están haciendo en las terminales de tren, en la costanera, ahora acá que se está haciendo supuestamente. Se estudia el ámbito epidemiológico natural, generalmente tiene una hipótesis de tipo preventivo, una gran inversión logística y tiene que haber un buen financiamiento. Permite evaluar o medir intervenciones sin tener que buscar enfermedades como resultado final.
Por ejemplo, efectividad de la vacuna, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna de la polio, ¿sí? Se hacía en grupos de niños. Efectividad de la vacuna de la rubiola, la eliminación del plomo en pintura, el control de niveles de plomo en sangre en gente que trabaja con chapa y pintura, por ejemplo. Estudios de control, o sea, estudios cuasi experimentales o ensayos comunitarios. Bueno, prueban una hipótesis, tienen un grupo experimental y uno de control. Y ¿sí? Normalmente en comunidades. Se elige la comunidad por conveniencia, no hay una asignación aleatoria, es decir, elijo una comunidad, por ejemplo, que sea pequeña, que sea rural o que en la cual hay ciertos casos. Son adecuados para probar hipótesis de intervención, por ejemplo, intervención educativa, ¿sí? Se evalúa gestión, organización de atención médica, enfermedades crónicas asociadas a estilo de vida, por ejemplo, en poblaciones que tienen algún agua con alguna característica, por ejemplo, alta en hierro o alta en azufre, digamos. Entonces se analiza, por ejemplo, la población.